Buenas tardes, mi nombre es José Enrique Taguas de la Cruz. Les vengo a hablar sobre el tema lo que es de la corrupción. Bueno, empezamos lo que es definiendo, empezamos lo que es definiendo lo que es la corrupción. Podemos definir que la corrupción es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Esto quiere decir que van a realizar actos inadecuados, ilícitos que no deben de realizar, pero como le están dando lo que conocemos como el dinero para que lleven a cabo esa tarea, y eso conlleva a que tengan un abuso de poder para que así puedan obtener ese beneficio en particular. Entonces, otra cosa que podemos hablar sobre la corrupción es que es un modo particular de ejercer influencia como la ilícita, la ilegal, ilegítima. Esto se encuadra con referencia al funcionamiento de un sistema y en particular a su modo de tomar decisiones. Como vemos claramente, el ejemplo que ponemos aquí en las imágenes es que en la imagen y media podemos hacer referencia que puedan hacer los políticos, los funcionarios, que más realizan este acto. Y en las otras imágenes podemos ver de cómo pues el dinero hace que los convenza o para que puedan realizar esa actividad. Bueno, en la corrupción podemos encontrar lo que serían dos categorías, que una especifica que dice que cuando, la primera dice que acontece cuando por los actos corruptos se cometen de acuerdo con las reglas, y la segunda pues cuando las operaciones se desarrollan en contra de las reglas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el caso del primer ejemplo podemos decir que un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un particular por llevar a cabo algo que deba hacer según dispone la ley. Esto quiere decir que, digamos, puede ser el ejemplo que estamos en la primera imagen de un juez que va a hacer cumplir la ley como es la ley, pero puede ser que lo esté cumpliendo a través de una persona que no es culpable, que lo va a meter a la cárcel. Entonces, la otra dice que se comete actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido proporcionar. Es pues el claro ejemplo como en la segunda imagen, que ahí está recibiendo el dinero, para que pueda realizar un acto ilícito. Podemos decir, no sé, un ejemplo. Aquí podemos entrar en los ejemplos de del paso de drogas, no sé, a un cierto lugar, que puede ser que le estén pagando un funcionario o un político que le dé autorización donde pueden pasar un retén, que si lo ven, pues que lo dejen pasar y que no le hagan revisión. Pues es un acto de que está prohibido hacer, que va en contra de la ley, pero como está recibiendo a cambio un beneficio, que es el dinero, pues lo va a realizar, aunque a escondidas. Bueno, una causa, podemos encontrar las causas que puede ser que causas que tenga la corrupción, que esto se puede señalar en tres tipos de causas que posibilitan la aparición de la corrupción y que pueden dar en mayor o menor medida en cualquier estado. ¿Cuál sería la primera causa? Las causas formales, que estas hacen falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado. La otra sería la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional. La tercera, la inoperancia práctica de las instituciones públicas. Bueno, podemos mencionar otra causa, que estas son las causas culturales, que esto quiere decir que hace referencia a la cultura política de un país, es decir, el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los
ciudadanos y que tienen como objetivo un fenómeno político. Las condiciones culturales permiten así delimitar la existencia de las prácticas corruptas, la probabilidad de su ocurrencia y el grado de tolerancia social con que pueden contar con cuatro condiciones culturales básicas y que son las siguientes, que puede ser que la primera dice que la existencia de una amplia tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados. Esto permite que prevalezca una moralidad de lucro privado sobre la moralidad cívica. La segunda, la existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos, fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. La tercera dice que la persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales enfrentados a un orden estatal moderno suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción. La cuarta nos menciona que para algunos casos latinoamericanos podrían explicarse ciertas manifestaciones corruptas por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. Bueno, la tercera causa puede ser de materiales, que dice que las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas, que las situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas que existen entre el orden jurídico y el orden social vigente. Bueno, ahorita le vamos a mencionar lo que serían esas brechas. La primera sería la brecha que existe entre las necesidades reales de control político y las condiciones formales de ejercicio del poder. La segunda brecha sería que existe entre la dinámica del mercado y la intervención pública. La tercera brecha sería que existe entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. La cuarta brecha sería la existencia entre los recursos de la administración pública y la dinámica social. La quinta brecha sería la brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Bueno, aparte la corrupción también tiene un impacto que esto puede provocar muchas cosas. Bueno, entonces el impacto de la corrupción hace que provoque que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a lo legítimo sin tomar en cuenta las consecuencias que ellos tienen para la comunidad. Esto quiere decir que debido a que realizan esas corrupciones, no se ponen a pensar qué puede provocar a futuro, sino qué daño o qué problema puede causar en la sociedad, sino que toman esas decisiones o hacen llevar a cabo ese acto solo a su conveniencia, pensando solamente en ellos. Bueno, el primer impacto sería en el impacto económico, que eso quiere decir que la corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios, incrementa la deuda de un país y ello conlleva los futuros costos recurrentes. Conduce al relajamiento de las normas de modo de que se adquieren bienes que no alcanzan las normas establecidas o tecnología inapropiada o innecesaria. O puede resultar en la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos más que en la mano de obra, lo que es más lucrativo para el que comete la corrupción, pero pueden ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo. Bueno, tomando en cuenta de lo último mencionado, que eso quiere decir de que, digamos, el gobierno da cierto apoyo económico para realizar un proyecto y digamos que aporte un ejemplo, 15 millones de pesos, un ejemplo, para que compren el material adecuado, que tenga una gran calidad, para que pueda tener una resistencia a ese proyecto y que sea bien sustentado. Pero a veces ahí entra entra la corrupción de que pues los que están a cargo, ¿qué hacen? No compran el material adecuado, sino que compran el material inapropiado para ahorrarse más dinero y que les quede dinero a ellos.
y pues compran materiales que no tienen calidad y pues que no son duraderos, de que el paso del tiempo pues el proyecto puede ocurrir un accidente, que se desplome, que caiga, etcétera. Y pues ya el que realizó el proyecto pues iba a tener su dinero ganado porque no compró lo que era el material adecuado. También tenemos lo que es el impacto político. El impacto político da a decir de que puede medirse a través de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas respecto a la clase política, consolida las clientelas políticas y y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. Pues aquí, pues, como podemos conocer, el impacto político, pues ahí más se ve lo que es la corrupción, que para obtener mejor puesto, que para obtener más beneficios, lo que más va, lo que es el impacto político. También entra lo que es el impacto social. El impacto social menciona que la corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político, ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus a sus medios de subsistencia. Bueno, aparte del impacto, pues podemos encontrar lo que son similitudes de la corrupción, que en sí también la corrupción se puede encontrar de otra forma, que podemos encontrar que la corrupción también entra en lo que es en el abuso de poder. ¿Qué quiere decir esto? Y eso ya lo habíamos mencionado antes del abuso de poder, que los funcionarios venden sus poderes discrecionales al mejor postor. ¿Qué quiere decir eso? Que van a trabajar con la persona que les dé más dinero, pongámoslo así, y con el que le dé más dinero va a trabajar y él le va a hacer los favores que le pida, obviamente, pues con un gran apoyo económico. El segundo dice que los funcionarios asignan los recursos y servicios de acuerdo a las ofertas recibidas. La tercera dice los funcionarios viajan fuera o dentro del país y reclaman viáticos injustificados. Esto quiere decir que a veces los funcionarios pueden irse de viaje y para que no pierdan su dinero, como lo meten como viáticos para que le regresen ese dinero gastado. También podemos hablar sobre las comisiones y obsequios ilegales. Los funcionarios cobran un porcentaje sobre los contratos del gobierno para adjudicar al mejor postor. Pues ahí entra lo que, como le puedo decir, que van a trabajar con la persona que más le dé apoyo para hacer trabajos ilícitos. Los funcionarios reciben atención especial por parte de las personas interesadas en ser las adjudicatarias de contratos gubernamentales. También podemos encontrar lo que son las contribuciones ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos utilizan la perspectiva de alcanzar y perpetuarse en el poder para recaudar partidas importantes de empresas a cambio de la obstaculización de sus actividades o la asignación de contratos gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí entra lo que más, para que una empresa, aquí entran lo que son más, creo que puedo dar a entender que entran lo que son las empresas fantasmas para poder obtener el lavado de dinero. Y así puedan trabajar de una manera correcta y que pasen desapercibidos y puedan obtener sus beneficios. Los funcionarios exigen contribuciones para facilitar la marcha de los trámites. Pues es lo que le mencionaba, que con el dinero pues hacen que un ejemplo, si yo quiero un favor pero sé que es ilegal y lo quiero lo más rápido posible, que voy con un funcionario y le doy tanto dinero para que me lo agilice y me lo apruebe lo más rápido que se pueda. Bueno, la evasión o fraude. La evasión total o parcial de los impuestos, los particulares pagan a los funcionarios para que estos alteren las declaraciones de impuestos.
¿Qué quiere decir esto? Porque hay ciertos funcionarios que no les gusta pagar impuestos y como tienen un mayor ingreso que hacen, pues pagan a los funcionarios para que alteren las declaraciones y así no puedan pagar tanto lo que no paguen o no paguen una cierta gran cantidad de impuestos. Los particulares pagan a a los funcionarios de aduanas para que estos no revisen las exportaciones e importaciones efectuadas. ¿A qué va esto? Pues que en los retenes o en los puestos de aduana donde hacen inspecciones, les dan una cantidad de dinero para que la mercancía que puedan pasar, pues no la revisen y la dejen pasar así como si nada. Y pues ahí es donde entra pues el tráfico de armas, de drogas, hasta a veces de personas, o también hasta a veces de dinero, todo eso. Y pasan así como si nada, y por eso hay tanta delincuencia, porque siempre va a estar la corrupción y no hacen su trabajo de revisión adecuadamente. Los funcionarios de las oficinas de impuestos practican extorsión al amenazar a los contribuyentes con impuestos adicionales a menos que le paguen sobornos. ¿Qué entra ahí? Ya a veces están los funcionarios de lo que es podemos mencionar aquí, del SAT, digámoslo así, que hacen para que tengan un ingreso para ellos, un beneficio para ellos, que optan por la estrategia de extorsionar a los contribuyentes, que meterles impuestos o sea, que no han hecho ellos, o meterle sus impuestos de más. Y si no aceptan o no lo pagan, pues les van a cobrar más, a menos de que les den lo que ellos le piden. ¿Cómo les puedo decir? Que les den un ejemplo, no lo vayamos mucho, que les den 5,000 pesos, un ejemplo, para que no le metan esos impuestos adicionales. Otro que podemos encontrar similitud en la corrupción, que sería el cohecho, que aquí entra lo que es el soborno, seducción o corrupción de un juez, funcionario público. Es lo que mencionábamos antes, que un juez, pues, por un pago va a realizar una sentencia a una persona incorrecta. Los proveedores del servicio público exigen el pago de una cantidad determinada por acelerar los servicios o para prevenir demoras. Es lo que le mencionaba antes, dan un dinero para que agilicen su trámite. Los funcionarios públicos cobran rentas a sus subordinados. Obviamente tienen que, para que puedan realizar su servicio, pues les cobran cierto dinero mensual para que estén trabajando constantemente. Las autoridades de tránsito encargadas de hacer cumplir la ley imponen multas a menos que les paguen sobornos. Que esto va a lo último que pues podemos meterle tránsito, que cuando quieran levantarle una multa, ¿qué piden? Para que no lo lleven a cabo, les piden, como les conocemos aquí en la República Mexicana, la mordida, que les dan su dinero para que no les para que no les regresen la multa. Bueno, para concluir, ¿qué podemos concluir? Que la corrupción siempre va a existir. No puede ver un tema o que alguien diga modos de combatir la corrupción, porque va a ser muy difícil. O cómo prevenir la corrupción va a ser muy difícil, porque siempre va a estar presente mientras que las personas no se valoran así y llevan a cabo su profesión ética, pues va a seguir. Pero además, que aunque una persona lleve y no acepte la corrupción, o tenga su valor ético y no acepte el soborno, pues al final va a venir aceptando, ya que pues lo pueden amenazar, no sé, secuestrar, matar, hasta a ellos mismos lo matan, ¿no? Por no querer aceptar. Y por eso es muy difícil de que se pueda evitar la corrupción. Siempre va a estar presente y afectando a toda la ciudadanía. Entonces, muchas gracias por su atención.